Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Esta noche soy feliz. ¿Por qué? Porque estoy con Evolet Aceves. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Álvaro. Muy bien, gracias. Todo bien, todo en orden. No sabes lo mucho que te admiro. Yo te descubrí gracias a Tapizado Corazón de Orquídeas Negras, este libro prodigioso que seguramente ustedes ya conocen y si no, lo tienen que conocer inmediatamente porque es literalmente un poema. Pero para que le vayamos midiendo el agua a los camotes, a ver, Ébola, ¿qué te dijo Elena Poniatowska? Porque mi Elenita Sí. no con cualquiera, ¿eh? Y contigo sí. Sí, bueno, pues la fui a ver justamente 3 días antes de que ganara el Premio Internacional Carlos Fuentes. Me dijo que ya le está leyendo, que estaba en su tocador. Y yo dije, no, pues muchas gracias por esta lectura. Platicamos muy largo y tendido. Me recibió y estuvimos, yo creo que como cerca de 2 horas platicando. Un buen rato me dedicó ese día. Vamos a establecer la situación para que la gente entienda la magnitud de tu obra. Tú eres poeta, tú eres académica, ¿qué más eres? Pues bueno, escribo, como bien dices, poesía, escribo sobre todo también cuento, que curiosamente no he publicado mucho, como que me lo estoy reservando para el cuento. Novelista, por esta novela también, ensayista, columnista en pie de página y pues sí, también estoy estudiando ahorita mi posgrado en Nuevo México, en la Universidad de Nuevo México. Eres una voz muy importante y este libro está estructurado, bueno, que como por los dioses, ¿eh? Quiero que comencemos por ahí, por la forma, por la estructura, porque pocas veces te encuentras algo tan rico, tan diverso. Tienes momentos de poesía, tienes fotografías, tienes momentos de entrevista, periodismo puro, tienes narrativa. ¿Cómo armaste este libro? Sí, bueno, es una novela híbrida, es una novela en donde hay entrevista, hay un poco de cuento, hay un poco de ensayo, por ejemplo, con el Manifiesto de la Mujer Dual, pintura, fotografía, que van como conformando todas esas. Se me figura un poco como una perspectiva cubista, una literatura cubista en donde desde diferentes ángulos se va conformando la novela, ¿no? Y quise conjugar todos mis intereses en las artes y en la literatura y en el periodismo dentro de esta novela, un poco porque pues es esa manera de divertirme al escribir, al crear, ¿no? Pero además nos diviertes mucho a nosotros. Yo realmente caí rendido porque creo que aquí está este lenguaje de las nuevas generaciones que se expresa mucho a través de las redes sociales, donde de repente estamos con un video corto, de repente estamos en una situación mucho más profunda. Es exactamente eso. Lo conseguiste reflejar muy bien, pero con una historia que va por otro lado. Una historia que se desarrolla en el México de principios del siglo XX. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es Tapizado Corazón de Orquídeas Negras? ¿De qué trata? Claro, es una novela basada en el México posrevolucionario, a inicios del siglo XX, y bueno, habla sobre este pequeño niño de nombre Leonardo, que con el paso de la lectura nos daremos cuenta de que realmente no es un hombre Leonardo, sino que es una mujer, ¿no? Y por estos 2 tiempos que manejo en la novela, que es el diario de Leonardo cuando era niño, y eventualmente la entrevista que le hace el periodista de nombre Juventino a Cayetana, ¿no? Entonces Cayetana es ese niño que alguna vez fue Leonardo, pero ahora ya es una mujer. Entonces es un poco esa historia que no, pues de la que no sabemos, ¿no? Seguramente sí hubo mujeres trans en aquel México porfiriano, en aquel México porrevolucionario, pero no tenemos conocimiento realmente fáctico de quiénes estuvieron ahí, ¿no? De quiénes fueron esas mujeres trans mexicanas que habitaron las calles de México. Y creo que esta novela es un poco una intención y es en honor a esas mujeres trans que no tuvieron nombre, que no se pudieron dar a conocer en su momento, ¿no? Y Cayetana, pues es una escritora, es una fotógrafa que escribe poesía, que escribe cuento, que es amiga de Nahui Olin, de Lola Álvarez Bravo, de Frida Kahlo,
de Julio Torri, de Javier Villaurrutia, ¿no? De todas estas figuras que pues obviamente son figuras que me interesan a mí. No pude meter a todos, pero bueno, de alguna forma hay ese interés, ¿no? Hay ese diálogo con la cultura, con las artes, con figuras que a mí me interesan mucho, ¿no? Entonces creo que también es un poco el rescate de la cultura desde la historia de México, puesto también aquí. ¿Por qué contar esta historia en este momento histórico cuando a todas luces sería pues más comercial ubicar en el presente, en este presente tan lleno de recursos? ¿Por qué? Porque fíjate que me interesa mucho la historia de México, sobre todo esa explosión cultural y artística que se dio después del Porfiriato, después de la Revolución Mexicana. Me interesa mucho esa historia, desde la arquitectura, desde la pintura, desde sí, las bellas artes, ¿no? Me interesa mucho esa época y curiosamente casi todo lo que escribo está basado en esa época o a lo largo del siglo XX. No nada más esta novela, ¿no? Y por otro lado también fue una especie de autodescubrimiento, porque mientras yo escribía esta novela, yo aún no transicionaba para nada, ¿no? Entonces fue una especie de intento o como de irme abriendo puertas en la transición a partir de esta novela, porque aquí narro en primera persona. A mí me interesa mucho la primera persona en las voces narradoras, ¿no? Y aquí todo el tiempo hablo en primera persona, y fue así como me fui autodescubriendo y autoadjudicándome el pronombre femenino en primera persona, ¿no? Bueno, a mi personaje, pero pues para hablar de este personaje que habla en primera persona es como si yo me tuviera que meter en la piel del personaje, y de alguna forma Cayetana soy yo. Esa Cayetana protagonista de aquí también tiene mucho que ver conmigo. Pero además, qué sintomático que seas tú en los años 20 del siglo pasado. Sí, 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 es algo que me interesa mucho, ¿no? Y no nada más desde la cuestión histórica e informativa, sino también desde la indumentaria, la vestimenta, la moda. Me interesa mucho esa moda que en aquel momento se dio, ¿no? Hablo incluso aquí de la fascinación que tenía Leonardo por Mimi Derba, ¿no? Por, bueno, Virginia Fábregas, en fin, por todas estas celebridades y artistas y personas que veía, sobre todo mujeres, que veía en las revistas, en los periódicos, pero en el teatro también, ¿no? Y esa imitación hacia las gesticulaciones de las actrices en el teatro, eso me interesa mucho. Hay una tendencia muy importante en las artes y en el entretenimiento en la actualidad, que a través de ficciones supuestamente históricas nos dicen más cosas del presente que de la historia. ¿Sí es tu caso también? Pues no sé si, no lo sé. Tal vez esa es una respuesta que pueda dar el lector, ¿no? Yo no lo escribí con esa intención, pero yo creo que sí hay finalmente mucha similitud entre aquello que ocurría con respecto a la exclusión de las mujeres trans de la sociedad, de la cultura. Creo que también es algo que llega a pasar hoy, ¿no? Tal vez hoy estamos ya en otro mundo, en otra situación política también y social, pero nos damos cuenta de qué tan pocas también diferencias ha habido en comparación con 100 años atrás, ¿no? Es un siglo recorrido y los derechos pues no han cambiado del todo, ¿no? Todo lo que mencionas de las muñecas y los carritos, todo lo que mencionas del vello masculino, yo creo que está súper vigente. Sí, bueno, por ese lado sí, 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 y creo que también es autodescubrimiento. Fíjate, muchos lectores me han dicho que han sentido esta conexión con sus propias vidas y me han dicho que ven sus vidas reflejadas en mi novela, en estas letras. Entonces, para mí es un regalo muy bonito el recibir ese tipo de comentarios. A mí me encanta mantener diálogo con mis lectores y saber qué es lo que piensan, de qué forma interpretan la novela, o alguien que me dice que X o Y poema les llegó muchísimo, ¿no? Eso me gusta mucho. La poesía que también está incluida aquí es algo que disfruté hacer enormemente y que curiosamente es una poesía que yo fui escribiendo, ni siquiera, bueno, muchos poemas los escribí junto con la novela, Ajá. pero muchos otros ya estaban escritos, eran ¿De míos. veras? Sí, pero después dije, bueno, creo que le queda muy bien a Cayetana que ella los escriba, ¿no? En lugar de mí. Pero muchos ya estaban escritos, No, eran pero de mi aparte, mi autoría. Cayetana es una protagonista fotógrafa, Sí. para que la gente entienda
¿Qué clase de fotografías toma Cayetana? Porque no Claro. es como de que me paré en el Zócalo y tomé una foto. Sí, bueno, ahí se narra que toma fotografías eróticas, pero también las fotografías que vienen incluidas aquí son fotografías a muñecas, a objetos inanimados que hablan de otro siglo, ¿no? Como un poco son estos escaparates, estas vitrinas que hablan como de esa obsesión por buscar la belleza, ¿no? Eso es lo que busca Cayetana a través de su fotografía. Yo por eso no creo que sea casualidad Ajá. que tu protagonista se dedique a la fotografía y Sí, también a la poesía, sí. porque en ambas expresiones desnudan y se desnudan. Exacto, sí, sí, ambos tanto desnudan como se desnudan y el cuerpo es fundamental también, ¿no? Tanto el cuerpo, hablando en términos físicos, sí, de la corporeidad, pero también el cuerpo mismo del texto y del género, ¿no? O sea, es como si fueran desmenuzando un poco pues sí, su esencia, como dice aquí en la novela, mi alma es andrógina, yo soy el reflejo de mi alma, ¿no? Creo que esa desconceptualización y desarme, de construcción de los estereotipos de género para vivir su propia revolución. Los hechos históricos que aparecen en tu libro, ¿hasta qué punto fueron exactamente así y hasta qué punto tú los manipulaste para efectos dramáticos? Hay de ambos, hay cuestiones que en efecto sí ocurrieron y otros que no, o que yo los fui distorsionando, pero por ejemplo, pienso ahorita en María Izquierdo. María Izquierdo realmente sí pintaba sus ojos con sombras. Bueno, María Izquierdo, para quienes no la conozcan, pues es una pintora, ¿no? Bueno, fue una pintora, excelente pintora. Ella sí pintaba sus párpados con salvia, ¿no? Que es una planta alucinógena, verde, y sí lo pintaba así, ¿no? Entonces, qué interesante se me hace este tipo de datos como históricos que a lo mejor no son tan conocidos, y eso sí ocurre, ¿no? Entonces, y aquí lo menciona en la novela, cómo es que ella pintaba sus ojos. Otro caso, por ejemplo, hablo también sobre Xochipilli y Xochiquetzal, ¿no? Que son deidades que tuvimos en México en una etapa precolombina de la historia, ¿no? Por eso viene también como esta parte ensayística, en donde meto fragmentos en donde pues hablo sobre ciertos aspectos, ¿no? Como bueno, ese es otro que se me ocurre, ¿no? Pero hay un poco de todo. Hay algunas cositas que sí son reales, otras que no. Sí Ajá. sientes la investigación, pero además sientes una riqueza en el vocabulario muy especial porque utilizas muchas palabras de la época. Ajá, sí, sí, sí. Fíjate, y bueno, eso es algo que no lo había notado, que no lo había hecho con intención de escribirlo exactamente así. Creo que mucho en mi escritura es así, porque me gusta mucho leer a escritores, a poetas, a periodistas de esa época, y me interesa pues ese lenguaje barroco que tienen, esa utilización de palabras que a lo mejor hoy en día no son tan comunes. Pero es que además México es un país barroco. Es que yo quiero que usted en casa se enamore de esto y se enamore de Bolet. Y te voy a pedir un favor, Ujú. ¿sí? Pues tú tienes el libro en tus manos. Sí, sí. Abre la página 257. Ajá. Quiero que usted escuche, que tú escuches en voz de la autora esto. Comienza por favor por el título. Ok. Es muy breve, pero creo que aquí está la clave de todo. Sale de tu ronco pecho. Venga, Ebolet. Muy bien. Rosa ornamental. Con el paso del tiempo, decidí que mi pequeña rosa no necesitaba ser separada de mi cuerpo. Realmente me gusta que sea parte de mí. Me gusta como un adorno, como una rosa ornamental que brota de mi piel y es parte de mi esencia. Llegué a la conclusión de que cada mujer posee un cuerpo distinto. Algunas son velludas, otras no. Algunas son delgadas, otras son obesas. Algunas tienen la voz grave, otras aguda y otras hasta tipluda. Algunas dejan crecer su cabello, otras no. Algunas son rubias, otras morenas. ¿Será que algunas tienen una flor silvestre entre las piernas? ¿De qué estamos hablando? Hablamos de esa diferencia que está presente en las personas
trans y en las personas no binarias. Fíjate que a lo largo de toda esta novela jamás utilizo el término trans, porque es un término que no se utilizaba en ese entonces, que no existía, y quise ser respetuosa con esa temporalidad, ¿no? Entonces nunca utilizo la palabra trans, pero hacemos referencia en este fragmento a esa diferencia que pues en algún momento llegamos a pensar que hoy en día ya la diferencia no importa y no es motivo de violencias, ni de exclusiones, ni de discriminación, pero no es así, ¿no? Realmente sí hay una diferenciación, sí hay un separatismo, ¿no? Entonces aquí hablo de ese cuestionamiento, ¿será posible que hay mujeres también con una flor silvestre entre las piernas? Pues es una metáfora de esta, pues sí, creo que aquí lo dice. Tú eres una persona trans. Sí, ajá. ¿Podríamos decir que esta es una novela trans? Pues yo creo que sí podríamos decirlo, porque creo que hace falta que en México haya más novelas y más, no nada más novelas, también en otros géneros literarios, más contenido escrito por personas trans. Y en general también es más temas que aborden el tema trans, ¿no? Lo ha hecho, por ejemplo, Enrique Serna, lo ha hecho José Donoso, ¿no? Pero realmente no tenemos un contenido vasto. Exacto, por eso para mí era tan importante tenerte aquí en Debate 22. A lo mejor estoy equivocado, pero para mí tú eres la primera gran voz de la literatura trans en México. Sí, la verdad es que eso es algo que sí quiero mencionar, rescatar y gracias por traerlo a la mesa. Y sí, creo que es importante porque no tenemos escritoras mexicanas trans que hayan publicado en editoriales como lo es Tusquets, como lo es Planeta, ¿no? O sea, es algo de lo que me siento, pues sí, muy orgullosa, la verdad, el haberlo traído al país. Tú eres fundamental, tú estás abriendo la brecha, tú estás haciendo un cambio. Gracias, de veras, gracias en nombre de tantísimas personas trans que están luchando por su vida, que están luchando por ser y que en ti encuentran un ejemplo, en ti encuentran un modelo. ¿Cuál sería la diferencia entre la literatura trans y, por ejemplo, algo que ya es como un lugar común, la literatura gay? Ujú. Bueno, para empezar, que son géneros, digamos, distintos, ¿no? Porque en la literatura trans hay una transición en el género, en la literatura gay es una cuestión que tiene que ver con la orientación sexual. Acá es la identidad de género y acá es la orientación sexual, ¿no? Entonces ahí ya podemos hacer una diferenciación. Pero aparte también en la literatura trans hay algo que es la exclusión, el rechazo desde la misma autoría, ¿no? Yo no digo que no haya escritoras trans en México, ¿no? Sino que nos cuesta más trabajo llegar a una editorial, sobre todo de esta envergadura y de esta seriedad. Esa también es otra dificultad con la que al menos yo me enfrenté y por eso estoy tan agradecida con Tusquets porque me abrieron los brazos. No, te juro que cuando yo estaba leyendo esto, lo sentí. O sea, sí sientes que no es literatura, vamos a llamarla heterosexual, que no es literatura. Sí sientes una mano donde sientes la transición. O sea, es impresionante lo que tú estás consiguiendo. Y creo que lo enriqueces mucho a través de la poesía, porque así expresas cosas que tal vez no estás expresando. El resultado es muy 360, es muy completo, es muy complejo. ¿Cómo fue que llegaste a Tusquets? Porque yo me imagino que no hay como que muchas personas trans haciendo fila en la puerta de la editorial. Sí, bueno, primero que nada fue bueno, pero con respecto a lo que comentas, sí, es una novela que me costó mucho trabajo consolidar y no trabajo, digamos, un trabajo emocional tremendo, ¿no? Porque yo lloraba cuando escribía la novela, Pues lloraba. claro. Y también me reía. Fue un proceso muy doloroso, muy íntimo, y creo que eso es importante. Aquí dejo toda la intimidad.
Aquí dejo mucha intimidad en cuestión de erotismo, en cuestión emocional. No necesariamente quiero decir que es una novela autobiográfica, porque tampoco lo es, sino es una semi-autobiografía. Quise meter mucho de ficción. Obviamente yo no conocía a Ana Violín, que vivió en los años 20, ¿no? Pero aquí Cayetana sí lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, sí es algo que me costó mucho trabajo, sobre todo emocional, dejarlo aquí. Y eso es necesario. Yo quería, porque estamos repletos de autobiografías y semi-autobiografías que a lo mejor son muy públicas, muy hacia afuera, pero no hacia adentro, ¿no? Y entonces creo que eso también es importante abordarlo, sobre todo hablando de un personaje trans, como lo es Cayetana, como lo es Leonardo, ¿no? Que ve hacia adentro y también ese impacto que tiene hacia afuera, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, cómo llegué a Tusquets, pues no sé, yo creo que fue un milagro. La verdad, yo creo que tuve suerte el poder haber llegado a Tusquets. Me abrieron, me recibieron con los brazos abiertos, me dijeron que les había encantado la propuesta. ¿De veras, de veras? Sí. Porque es que esto nunca se platica. Normalmente hay como 18,000 filtros en las editoriales para que un libro termine por ser publicado. Sí. A ti desde el principio te dijeron, ¡ay, qué padre, un libro trans! Sí, sí, así fue. Y curiosamente yo esta novela la había escrito como 4 años atrás, más o menos, 3 años atrás. Pero yo he trabajado en otras empresas, bueno, en Amazon, en Microsoft, en Capgemini. Por ese mismo trabajo yo no tenía tiempo para estar moviéndola, para tocar puertas y que se publicara. Entonces, digamos que la hice en 2 etapas, pero ya estaba al 80% terminada hace 4 años, ¿no? Pero qué bueno que la terminaste, qué bueno que la llevaste. Y yo creo que es importante que te pregunte esto. ¿Para quién es? ¿Es solo para personas trans? No, yo creo que es una novela que escribí pues para todo el mundo y no necesariamente para alguien que tenga que ver con las disidencias de género, sino para alguien que disfruta de la literatura, ¿no? Eso eso sobre todo, porque yo le escribí ni siquiera pensando en un lector, sino yo le escribí para satisfacerme a mí. Y dije, bueno, yo creo que a alguien a que disfrute la literatura, que tenga gusto por las artes, por la estética, por la historia de México, puede interesarse, ¿no? Por eso el resultado es tan personal, Sí. tan íntimo, tan honesto. Sí. Yo tengo que hacerte una pregunta muy dura, pero con mucho respeto. Sí, claro. Porque siento que en los últimos días, en los últimos meses, como que el tema trans se está poniendo de moda. Y ya cuando es como moda, me preocupa. Claro. ¿Tú eres la Wendy Guevara de la literatura mexicana? Yo creo que no, porque pues Wendy Guevara es como es parte del entretenimiento, ¿no? En México. En mi caso, no sé, yo quisiera mejor, pues no sé si llamarme la Wendy Guevara, yo creo que no, sería más bien, me gustaría considerarme la primera escritora trans mexicana que llega a una editorial que tiene distribución internacional. Tú eres alguien muy importante para este país, pero para la historia de las artes. Yo quiero pedirle a usted en casa que grabe este material y lo conserve como un tesoro, porque esta mujer en el futuro, créame, va a dar mucho de qué hablar. La historia apenas está comenzando, es muy joven, es brillante, es justo lo que más necesitábamos. Gracias por existir, gracias por regalarnos esto. Y por último, quiero pedirte un favor. Quiero que mirando a tu cámara, le mandes un mensaje al público de Canal 22, tanto en México como en Estados Unidos, donde tú estudias, porque yo creo que es importante que tú le hables de frente a la gente sobre lo que eres y lo que es esta belleza del libro. Es para ti con mucho amor. Venga. Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por todas las palabras que me comentas. Y bueno, pues esta novela es Tapizado Corazón de Orquídeas Negras, publicado por Tusquets en 2023. Yo soy la autora de esta novela híbrida y pues solamente quisiera decir que se den la oportunidad de leerla por esta irrupción, yo creo, que se hace en el mundo editorial en México, porque estamos plagados de una hegemonía muy marcada de un cis heteropatriarcado todavía también en la literatura, ¿no? La mayoría de los escritores son hombres
y si no son hombres, pues ahora también ya están llegando las mujeres cisgénero, y qué bueno, a las editoriales, pero mujeres trans no las sabemos, ¿no? Entonces creo que esta es una gran oportunidad que tenemos, no nada más por eso, sino también porque pues lo dejé todo, ¿no? Lo dejé todo, toda mi intimidad y todo el dolor creo que viene aquí marcado, y pues bueno, esos son mis comentarios. ¿Querías más? Muchísimas gracias. Eres Muchas gran gracias. Boleto Cebes, de veras. Esperamos mucho más de ti. Luche con todas sus fuerzas por conseguir este material y quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, No, de corazón.